El sermón de esta mañana se titula Brillo de luna. El corazón y la promesa de este sermón va a estar en Isaías 57:15. Si nos preguntaran qué elegiríamos ser entre una estrella y un satélite, probablemente la mayoría de nosotros elegiríamos estrella, porque ya está precargado en nuestro inconsciente que estrella es algo brillante, algo esplendoroso, algo mágico, sublime, algo a lo que hay que aspirar. Todo el mundo quiere ser una estrella, ¿no? O eres una estrella cuando hacemos un elogio. Nadie le dice eres un satélite, ¿verdad? Algunos hasta se podrían sentir ofendidos por eso. Entonces, la luna es eso, precisamente, un satélite. Y este satélite tiene una capacidad extraordinaria otorgada por Dios de reflejar el brillo, la luz de una gran estrella que es el Sol. Pero aún en su mejor momento de la luna no tiene la capacidad de reflejar el 100% de lo que es el Sol. Más o menos va a proyectar entre el 3 y el 11% en el mejor de los casos, dependiendo de la distancia, la posición, etc. Pero bueno, lo importante aquí es que la luna es un satélite y el Sol es una estrella. No obstante, la luna hace su aparición noche tras noche, ¿no? Dependiendo la forma que va a representar en cuanto a su ciclo, pero ahí está. Y sigue cumpliendo con su función, porque aunque no sea el Sol, tiene una función y ejerce un efecto a su alrededor. Entonces, ¿qué tiene que ver esta ilustración con nosotros? ¿Cómo la podemos aplicar en nuestro día a día? Bueno, vamos a ubicar esta referencia en una historia específica dentro de la Biblia. Vamos a abordar el caso específico del rey Nabucodonosor, que gobernó en uno de los imperios de la antigüedad más poderosos, grandes, brillantes simplemente, que fue Babilonia. Ellos tuvieron grandes avances desde cosas intangibles como leyes, ¿no? Escritura, pintura, escultura, en el arte misma de la guerra, arquitectura. Varias de sus aportaciones fueron impulsando y reformando el mundo antiguo. Hasta se llegó a considerar maravillas de la antigüedad, etc. Y aún hoy se sigue maravillando la humanidad con aquello que ellos pudieron ir consiguiendo, trabajando, formando. Bueno, entonces este rey Nabucodonosor fue pieza clave dentro de todo esto. Él impulsó aún más lo que este reino ya había logrado, al punto de que tenía tanta capacidad y demás que corría un riesgo potencial de verse a sí mismo como un dios, de verse a sí mismo como el rey sobre los reyes. Entonces, en ese contexto, tenemos que también recordar que este rey tuvo varias interacciones con lo que sería Dios y sus siervos. En ese momento teníamos a Daniel, por ejemplo, y sus amigos que ya habían tenido muestras de quién era su Dios. En este caso particular, en el momento de la historia en la que nos vamos a ubicar es cuando Babilonia está dentro de sus mejores momentos, incluido el rey Nabucodonosor, y él recibe una visión, un sueño, en el que se ve un árbol tan esplendoroso que puede dar alimento, cobija a todos los humanos y animales, terrestres y las aves del cielo. Entonces lo puedes ver desde cualquier punto de la tierra, así de grande, así de esplendoroso, así de poderoso, de imponente. Pero en determinado momento se da la instrucción de acabar con ese árbol, entonces se le quita el follaje, se le quita todo fruto, todos lo abandonan, se quita incluso la fuerza de la raíz y queda ahí a la deriva, siendo rociado por el rocío matutino, y él se perturba porque no entiende lo que esto significa. Nuevamente pareciera que se repite la historia, se consulta a los sabios, nadie sabe qué hacer respecto a eso, qué interpretación dar, pero Daniel, que para entonces Dios ya le había formado de un cierto nombre, pues Nabucodonosor acude a él y le dice, tú sabes todo, demás,
Pero Daniel dice la interpretación es de Dios y pues aquí está. Y entonces en Daniel 4:17 vamos a ver, la sentencia fue por decreto de los vigilantes y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. Aquí nos va a dibujar, a retratar una diferencia esencial en cuanto a lo que estábamos viendo entre la estrella y el satélite. Uno es generador y otro es proyector de luz. Uno es generador de ese brillo, de esa magnificencia, y el otro la refleja. En este caso, Dios estaba poniendo en su lugar a Nabucodonosor. No es que todo lo que se había logrado, lo que se tenía, lo que se creaba, fuera por él mismo, sino era un reflejo de una luz exterior. Dios es el Señor del reino de los hombres, como aquí dice, el Altísimo, y lo da a quien Él quiere. No dice Nabucodonosor, dice el Altísimo. Y aquí te da una referencia de qué es lo que Dios busca en los hombres a quienes Él escoge, y es humilde, el más humilde de los hombres. Vamos a hacer un paréntesis también dentro de esta misma historia. Nabucodonosor, dentro de las riquezas que Dios le había permitido tener, en un punto también él llega a construir una estatua de oro para que sea adorada en honor a su vanagloria. A ese grado llegaba lo que Dios le había permitido tener, que podía levantar una estatua de oro puro. Pero no era ese el propósito de Dios, claro está. Pero es muy delgada la línea y nos puede pasar tanto a él como a nosotros. Puedes pensar, bueno, yo no soy rey de Babilonia ni tengo la oportunidad de levantar una estatua de oro. Pero eso va más allá. La pregunta es, ¿quién sirve a quién? ¿Tú consideras que Dios es como el genio de la lámpara mágica y que Él tiene que servir a tus propósitos, o tú sirves al propósito de Dios? Es una línea muy delgada y el riesgo es para cualquiera. No distingue entre ricos y pobres, entre sabios y necios. Es para todos. La pregunta es, ¿quién sirve a quién? Buscas a Dios cuando quieres salud, cuando quieres un trabajo, cuando quieres. Cuando ese nunca fue tu propósito, nunca fue el diseño original. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿quién sirve a quién? En Daniel 4:27 vamos a ver, por tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo, y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia, y con tus iniquidades mediante obras de misericordia para con los pobres. Tal vez esto resulte en la prolongación de tu tranquilidad. Nabucodonosor se había desviado de su propósito, con cosas como lo de la estatua que estaba dirigiendo la atención, la gloria hacia sí mismo, reteniendo la bendición, porque esa estatua no ayudaba a nadie, ¿verdad? Ni siquiera a él mismo, solo hinchaba su orgullo. Se desvió del propósito. Todos fuimos creados para ser bendecidos, para bendecir, y con eso dar la gloria a Dios, nunca a nosotros mismos. Entonces, al él desviarse de ese propósito y no utilizar los recursos dados por Dios mismo para el propósito que tenía destinado, viene una sentencia. Dios es un Dios celoso, lo podemos ver en la Biblia. A esto se refiere, que en el momento de que tú intentes tomar su lugar, vas a ser puesto en el que te corresponde, porque Él no va a compartir esa gloria. Cada quien tiene que entender cuál es su lugar. Él es una estrella, nosotros somos satélites. El querer cambiar de papel va a implicar un riesgo para nosotros. Y aún en medio de nuestro pecado, lo que a Dios le interesa es salvarnos. Por eso es la disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Entonces, con eso nos va a regresar al propósito, al diseño original. Entonces, aquí le está dando la oportunidad de romper con sus pecados y de volver
al bendecidos para bendecir. Lo refleja aquí en el misericordia para con los pobres. ¿Qué tanto no se podía haber compartido con esa estatua de oro, por poner un ejemplo nada más? Bueno, entonces, Nabucodonosor escuchó, pero siguió por el mismo camino. Y pasado un año aproximadamente, él estaba paseando por su jardín. Y entonces aquí en Daniel 4:28 al 30 vamos a ver la referencia específica. Todo aquello le sobrevino al rey Nabucodonosor al final de 12 meses, mientras se paseaba sobre la terraza del palacio real de Babilonia, dijo el rey: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:28 al 30. Más adelante nos va a decir, no había acabado de hablar cuando Dios lo redujo como un animal del campo. Y entonces se cumple la sentencia del sueño. Durante 7 años iba a permanecer así hasta que reconociera que toda gloria, que toda majestad, que todo es por Dios y para Dios. Entonces, la única palabra que es un hecho va a ser siempre la de Dios. Aquí otro consejo de vida. No digamos mañana voy a hacer esto o lo otro como nos sugiere el versículo, sino digamos primero Dios, si Dios quiere. Pues a final de cuentas nuestra pasión, nuestro objetivo, nuestra visión debe estar orientada hacia cumplir el propósito de Él, no el nuestro, y buscar que Él se ajuste a nuestros planes. Porque al final de cuentas la única palabra que es un hecho es la suya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? Entendiendo nuestro lugar, entendiendo nuestro papel. Nosotros somos portadores de su gloria, reflectores de su gloria, diseñados para ser como un repetidor de esa bendición que nos baña. En Isaías 57:15, la promesa del día de hoy, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. La promesa es que si tú eres humilde, que si tú reconoces que todo proviene de Dios, Él te va a vivificar. Vivificar aludiendo a esa promesa de vida en abundancia que Jesús mismo nos ofrece. No se refiere a que vas a tener tanto oro como para levantar una Babilonia en donde puedas vivir. La vida en abundancia trasciende a lo material. Significa una verdadera riqueza, una riqueza del corazón, del alma, y ciertamente Él va a proveer lo físico, lo material, pero siempre dentro de su propósito. Pero la promesa de vivificar, si tú eres humilde, se resume en la palabra estoy dentro del versículo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy. ¿Quieres que Dios esté contigo? Entonces sé humilde y reconoce que Él es tu Dios, que necesita su presencia, que necesita su compañía. Eso no es suficiente premio y regalo por simplemente reconocer quién eres tú y quién es Él. Por decir la verdad, puesto por mucho que creamos que nuestra belleza, nuestra inteligencia, nuestra habilidad, nuestros recursos, lo que sea, pueden ser muy grandes, nunca van a alcanzar a representar lo que Dios es, lo alto y sublime que Él es. Entonces, el ser honestos con nosotros mismos y entender que necesitamos de ese ser tan sublime, tan especial, y que esté en nuestras vidas,
lo es todo. ¿Quieres que Dios marche delante de ti? Que apoye los proyectos. Permanece a su lado. Disfruta su compañía, disfruta su propósito. Ni siquiera tu imaginación más grande puede compararse o puede diseñar un propósito mejor que el que él ya tenía planeado. Y de cualquier manera se cumplirá. Nabucodonosor, al término del tiempo de su sentencia, reconoció a Dios. Y Dios le dio otra oportunidad. Pero pudo haberse ahorrado esos años. Al final de cuentas, recuerda que la palabra que se impone es la de Dios. Entonces no luches, mejor déjate envolver y abrazar por ese amor. Su gloria va a brillar en tu propósito. En Salmos 37, 24 y 25 vemos: si cae no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan. El río de bendición que tú puedes decidir ser va a alcanzar, va a llegar, va a regar, va a fluir aún más allá de tu vida misma. Puede alcanzar a tu familia, a tus descendientes. Entonces tus decisiones repercuten algo más que a ti mismo. Entonces, con ese entendimiento deberíamos decidir con mayor conciencia. Tú puedes pensar: ahorita no me siento fuerte, no me siento esplendoroso. Puede ser porque estás prestando demasiada atención a ti mismo, a tus circunstancias y capacidades. Evidentemente en ti mismo no eres más que un coronavirus, no eres más que una situación económica, no eres más que tu falta de pareja, no eres más que tus problemas familiares. Tú no, ciertamente no lo eres, y si pones la atención en ti mismo te vas a hundir. Pero si regresas tu mirada a quién puede estar contigo, entonces vas a ser portador de su gloria y Él puede brillar en tu propósito. Aunque las circunstancias sean adversas, nuestros propósitos jamás se ponen en pausa. Al revés, son los momentos más importantes dentro del plan que Dios ya había diseñado para nosotros. Y puede que hoy en día las circunstancias sean difíciles, pero no es para siempre. Por eso este versículo: no quedará postrado. Nunca se ha visto un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan. Y no somos justos por nuestros méritos, sino porque Jesús nos dio los de Él, para poder ser partícipes de la mesa del gran Rey. Entonces, Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Animemos nuestro corazón, levantemos nuestro espíritu, nuestros rostros y sigamos concentrados en el que es nuestro propósito, el que es nuestro papel. Seguir siendo el reflector, un repetidor, propagar la luz que nos baña a nosotros, que nos cobija a nosotros, que nos respalda. Entonces sigamos siendo bendecidos para bendecir.